Vamos arrancando, ¿les parece? Dale. Bueno, bienvenidos a todos y todas. Estamos iniciando el panel en el ciclo de charlas organizado por el Centro de Estudio de la Estructura Económica, la Fundación Friedrich Ebert y el CEP 21, dependiente del Ministerio de Desarrollo Productivo. La idea de la charla de hoy es discutir algunas cuestiones que tienen que ver con la macroeconomía, pero pensando la macroeconomía dentro de un proyecto de desarrollo. A veces las discusiones de la coyuntura y de la vorágine más en la Argentina actual nos llevan a dejar de lado cuestiones que tienen que ver con la estructura productiva, con el perfil de inserción internacional del país, bueno, en definitiva, el modelo de desarrollo que queremos. Entonces, la idea del primer panel de hoy es pensar la macroeconomía y cómo nos afecta toda la cuestión que tiene que ver con la pandemia y este contexto tan extraordinario que estamos viviendo, cómo impacta eso en la macroeconomía, pero, de nuevo, pensándolo en un horizonte no tanto de corto plazo, sino una cuestión más estructural, pensar también el mundo que se viene a raíz de todos estos cambios y pensar cómo afecta eso en el horizonte de mediano y largo plazo de la Argentina, porque en definitiva el largo plazo comienza hoy. Entonces son cuestiones que tienen que ver más con el futuro, pero no podemos dejar de lado todas estas discusiones y políticas económicas. Les voy a pasar la palabra a los organizadores, a Daniel Steingart como director del CEP 21, a Svenja Blanke, que es la representante de la Fundación Friedrich Ebert, y a Marta Beckerman, que es la directora del CENES, y después ya les comento un poco más sobre la logística concreta del panel y los y las expositores de la charla. Así que, Daniel, si querés comentar. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes a todas y todos. Gracias por estar de ese lado de la pantalla. Para mí es un honor estar en este seminario con instituciones que piensan el desarrollo económico de una manera interesante, pensando en el largo plazo, en cómo Argentina puede, una vez que salga de esta pandemia, intentar encauzarse en un sendero de desarrollo sustentable. Bien sabemos que desde los años 70 hasta la actualidad a Argentina le ha costado mucho tener una tasa de crecimiento sostenido, salvo 2 ciclos de crecimiento, uno en la década de los 90 y otra entre 2013 y 2011. Eso ha sido muy difícil de lograr. Y bueno, nada, ahora les cuento brevemente qué estamos haciendo en el CEP, Centro de Estudios para la Producción, en el Ministerio de Desarrollo Productivo. El CEP ya existía, se creó en los años 90 y tuvo su continuidad durante el siglo XXI, pensado como un lugar donde economistas y otros trabajadores de ciencias sociales tratan de pensar un poco el cambio estructural, ¿no?, de Argentina, con vista justamente a lograr este crecimiento sostenible. Históricamente el CEP se hizo conocido, por ahí muchos de ustedes conocen, por productos como emblema, como eran las fichas sectoriales, que a muchos de nosotros nos han servido para entender un poco la estructura productiva argentina, pero también por estudios particulares de distintas cadenas y por sugerencias de políticas públicas. El CEP 21, que vuelve a existir después de 4 años de no haber existido. Retomo un poco esos lineamientos que tenía el CEP tradicional, con una doble agenda. Por un lado, el monitoreo y seguimiento de la coyuntura, que bueno, en estas semanas bien sabemos que es muy compleja, tanto en Argentina como en el resto del mundo. Todavía no sabemos cuánto cayó la economía argentina en el mes de abril, pero sí sabemos que la industria manufacturera cayó 33% interanual, es una cifra récord desde que se mide esto. Magnitudes que son terribles, digamos,
pero también en otros países ha ocurrido lo mismo, digamos. Uno miraba, ayer salió dato de lo que fue la producción industrial en España, en abril 38% de caída, Brasil cayó 31-32% también en el mes de abril, y otros países también estuvieron en magnitudes de 2 dígitos de caída. Bueno, este seguimiento, esta coyuntura tan difícil que tanto daño generan las distintas economías, tratamos de aportar nuestra mirada desde el CEP, tratando de generar algunos indicadores propios. Este jueves vamos a estar sacando un informe de panorama productivo en su segunda versión, con alguna data propia que estamos utilizando, en base a, por ejemplo, lo que tiene que ver con datos de lo que son la asistencia, el trabajo y la producción, la ATP, discriminada por sectores, por género, por edades, y otros tantos indicadores así de más de coyuntura. Y por el otro lado, también en el CEP tenemos una parte del equipo que está más pensando en el cambio estructural, pensando en cómo podemos hacer estudios de impacto para la transformación de la matriz productiva, pensando, bueno, en la próxima década, una vez que pase la pandemia, cómo se puede tratar de salir de esta crisis con crecimiento económico, con inclusión social, con creación de empleo de calidad, con reducción de brecha de género, con una menor huella ambiental, con mayor generación de divisas para que el crecimiento sea sustentable y con mayor equidad territorial. Y desde el CEP tenemos mucho esa agenda en nuestra preocupación principal. Así que, bueno, los invitamos a escuchar el seminario y bueno, iremos publicando desde nuestra área tanto documentos de seguimiento de la coyuntura, el próximo jueves tendremos uno de ellos, como documentos de trabajo más estructurales que tratan de pensar o ganar capacidad de análisis sobre la estructura productiva argentina. Así que bueno, muchas gracias y nos veremos. Bueno, más adelante en todo caso comentamos algunas de las cuestiones que vayan surgiendo a lo largo de estas horas. Bueno, muchas gracias, Dani. En lo personal me alegra mucho que vuelva a existir el CEP. En su momento las fichas sectoriales eran una referencia para muchos estudios sectoriales y cuando desaparecieron la verdad que fue bastante malo para los que investigamos este tipo de cosas. Así que me alegra que vuelva a tener... que vuelva a existir el CEP y que esté ahí pensando el desarrollo argentino y trabajando para eso. Vamos, Svenja Blanque, si querés comentar, bueno, lo que tiene que ver con esta charla desde la Fundación Friedrich Schäfer, que es uno de los organizadores. Sí, muchas gracias, Pedro. También muchas gracias, Daniel. Buenas tardes a todas y a todos y bienvenidos, bienvenidas a este ciclo. Para mí también es un honor poder abrir conjuntamente con Daniel y Marta este ciclo, Macroeconomía y Transformaciones Productivas post-pandemia, pues una actividad entre la Fundación Friedrich Ebert y el CEP del Ministerio, como ya dijo Daniel, y el CENES, digamos, una contraparte también ya muy antigua y tradicional de la Fundación Friedrich Ebert. Bueno, Daniel ya dijo muchas cosas muy importantes y bueno, quiero agregar que sí, a pesar de la preocupación por la actualidad, los desafíos que nos presenta, digamos, el virus cada día, ¿no? En lo personal, en lo nacional, en lo global, obviamente es nuestro deber como organizaciones sociales, instituciones académicas y obviamente organismos públicos de pensar en el después, ¿no? Porque pues además la pandemia del coronavirus profundizó la crisis económica que atraviesa Argentina. Obviamente toca a todo el mundo, pero bueno, acá profundiza una crisis ya existente. Así, el mundo después de esta pandemia no será el mismo, ojalá, ni en lo económico ni en lo político, sino un mundo con ideas y políticas mucho más progresistas que en la actualidad o de los años anteriores. La política económica del gobierno actual argentino está, por suerte, enfocada en sostener un piso de ingresos para las personas, para la sociedad y proteger a las empresas para evitar un proceso de quiebras masivas. Y todo eso en medio de la negociación para reestructurar su deuda. Así, parece que una vez más la coyuntura se impone sobre las discusiones estructurales. Pero aún en este contexto, creemos que es indispensable pensar políticas de desarrollo a mediano y largo plazo.
Y eso es justo lo que queremos hacer en este seminario, discutir, responder a las siguientes preguntas, preguntas muy importantes. ¿Cómo afecta la pandemia a los distintos sectores de la economía argentina? ¿Y qué estrategias de transformación productiva se precisan? ¿Y cuál sería una buena estrategia exportadora en este nuevo escenario? ¿Y qué impacto obviamente tiene también un default, ¿no? En ese sentido tenemos un ciclo de 2 encuentros, hoy el primero, y después en una semana, a la misma hora, prácticamente un segundo encuentro para profundizar algunos de estos ejes y estos puntos. Porque la idea es que queremos revisar y discutir cuáles son los sectores que pueden impulsar un desarrollo en la Argentina y el desarrollo de la industria nacional, ¿no? Teniendo en cuenta la crisis de la que partimos y la necesidad de divisas en un contexto de crisis de deuda. Así, para tener pluralidad y diferentes visiones y perspectivas, hemos invitado a este espacio representantes de la sociedad civil, como académicos y organismos del Estado. Eso, como Fundación Friedrich Ebert, es algo que siempre queremos ofrecer porque creemos indispensable para tener una muy buena discusión y para avanzar, especialmente en ciertas políticas, ¿no? Así, para nosotros es un gran gusto poder organizar conjuntamente con el Centro de Estudios para la Producción del Ministerio y también con el CENES, y también agradezco desde la Fundación la confianza que tienen en nosotros como contraparte. Y también quiero aprovechar y agradecer especialmente a mis colegas de la Fundación que siempre hacen posible estos encuentros desde el punto de vista organizativo como también conceptual, y en esta ocasión especialmente a Julia Eliosov. Muchísimas gracias, de verdad. Así también un agradecimiento a todos los que nos escuchan y obviamente a los panelistas que nos acompañan hoy. Así también estoy muy interesada en la discusión que vamos a tener. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Beña. Marta Beckerman es directora del Centro de Estudios para la Estructura Económica, el CENES, y ahora nos va a dar unas palabras también. Bueno, también es un gusto para nosotros desde el CENES llevar adelante este seminario junto con el CEP y la institución, la Fundación Ebert, con quien ya hemos realizado muchos seminarios conjuntos, por suerte. Yo quisiera plantear que nuestro interés en todos estos temas de macroeconomía y transformación productiva se vinculan con un aspecto que nos preocupa en especial, que es el tema de la desigualdad social, la agudización de esas desigualdades que parecería que esta pandemia que estamos viviendo nos muestra en forma aún mucho más cruda, ¿no es cierto? Y desde esa perspectiva, desde la perspectiva de esta desigualdad, creo que tenemos que pensar en estas políticas de corto y de largo plazo, ¿no es cierto? Bueno, en lo inmediato sabemos que es urgente, digamos, reducir el problema de la pobreza, que la gente pueda comer, que pueda tener acceso a no perder su trabajo. Pero pensamos también que hacen falta políticas de largo plazo, y aquí me gustaría plantear, ¿no?, desde una perspectiva macroeconómica y productiva, que tal vez necesitamos ir a 2 velocidades, ¿no? Por un lado, el tema de que para salir adelante como país y poder exportar, de manera de poder importar las cosas que necesitamos para crecer, necesitamos políticas de tipo productiva que mejoren nuestra competitividad, ¿no es cierto? Y desarrollar la ciencia y la técnica. Pero por otro lado, necesitamos también políticas que tomen en cuenta todos los sectores excluidos de la sociedad, ¿no? O sea, políticas dedicadas esencialmente a generar empleo y a generar empleo de la mejor calidad posible para todos estos sectores que hoy están excluidos. Creo que tenemos que ver la macroeconomía y la transformación productiva desde estas 2 perspectivas, ¿no es cierto? En ese sentido, en el CENES hacemos trabajos sobre todo sobre políticas productivas, ¿no? Hacemos muchos trabajos sectoriales, trabajos de relaciones productivas con los países del Mercosur, ¿no es cierto? Hemos hecho muchos trabajos con Brasil y con China, y también hemos llevado adelante un observatorio de innovación social desde el CENES, como una forma también de poder pensar todos estos temas de impacto social, para contribuir a resolver
para contribuir a reducir o a contribuir de alguna manera a actuar sobre esta desigualdad que tanto nos golpea hoy. Así que les doy la bienvenida a todos los disertantes, a todas las personas que nos están escuchando, y espero que este seminario nos brinde muchas ideas sobre cómo salir adelante.